Una pregunta de teoría, aunque en fin, más bien es una definición, define logaritmo en base de x para la base mayor que 0 y distinto de 1, que es así como tiene que ser. Las bases nunca pueden ser negativas, ni 0, ni 1. Se lee así, logaritmo en base de x. Y prueba las propiedades elementales. Ahora veréis a qué propiedades me estoy refiriendo. Primero la definición del logaritmo. Se escribe así, logaritmo en base a de un número x, la base aquí debajo con un número un poquito más pequeño, pues es un número i, si solo si a elevado a i nos da x. Es decir, es el número al que tengo que elevar la base para que te dé el número x que se llama argumento. Con varios ejemplos lo vais a entender. Empecemos el primero. Logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que nos dé 8? Pues al 3. Claro, pues 2 elevado a 3 nos da 8. Por eso logaritmo en base 2 de 8 es 3. Hemos aplicado la definición. A ver, más ejemplos. Segundo ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9. Nos tenemos que preguntar 3 elevado a qué número nos da 9. Fácilmente nos damos cuenta que es al número 2, ¿verdad? Por eso logaritmo en base 3 de 9 es el número 2. Seguimos. Otro ejemplo. Logaritmo en base 10 de 100. Por cierto, cuando la base es 10 no se suele escribir el 10 y se llama logaritmo decimal. Se escribe así. ¿A qué número elevamos el 10 para que nos dé 100? A 2, claro, porque 10 al cuadrado es 100. Lo escribo aquí, se llaman logaritmos decimales. Y ahora en un próximo ejercicio veréis que se pueden hallar con la calculadora. Seguimos, cuarto ejemplo. Logaritmo en base 5, por decir algo, de 1. ¿A qué número elevo el 5 para que nos dé 1? A 0. Claro, 5 elevado a 0 nos da 1. Claro que siempre va a ser así, es decir, logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque a elevado a 0 es 1, según la definición. Esa es una de las propiedades elementales que vamos a recordar. Las voy a ir escribiendo aquí. Las llamo propiedades elementales porque dentro de poco veremos otras propiedades más difíciles de demostrar, referidas también a los logaritmos. La primera he dicho que el logaritmo en base a de 1 es 0, sea cual sea la base. Evidentemente la base, por la propia definición, tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1. Más ejemplos. Logaritmo en base, por ejemplo, 7 del número 7. ¿A qué número elevo 7 para que nos dé 7 a 1, verdad? Evidentemente, 7 elevado a 1 es 7. Realmente, logaritmo en base a del número a va a ser siempre 1. Vamos a tomar eso también como una propiedad elemental de los logaritmos. La añado en la lista. Logaritmo en base a de a es 1. Como siempre, a es un número mayor que 0, distinto de 1. Más ejemplos. Logaritmo en base 3, por decir algo, de 3 elevado a 5. ¿A qué número elevo el 3 para que nos dé 3 elevado a 5? Evidentemente a 5. 3 elevado a 5 nos da 3 elevado a 5. En general también puedo decir que el logaritmo en base a de a elevado a n va a ser n, evidentemente. Lo vamos a añadir también a la lista de propiedades elementales. Logaritmo en base a de a elevado a n es n. Seguimos con ejemplos. Logaritmo en base 2 de menos 4, del número menos 4. Piensa, 2 elevado a qué número nos da igual a menos 4. Resulta que 2 elevado a cualquier número siempre es positivo. A lo mejor alguien está pensando que había que elevarlo a menos 2. No es así. 2 elevado a menos 2 es también un número positivo. Es 1 partido de 2 al cuadrado, que es mayor que 0. 2 elevado a x es mayor que 0. Nunca podrá ser menos 4. Y es que este logaritmo no existe. Tampoco va a existir, por ejemplo, el logaritmo en base 2 del 0. Por el mismo motivo. 2 elevado a cualquier número es positivo, nunca es 0. Bien, y he puesto el ejemplo del logaritmo en base 2, pero en general
el logaritmo en base a de un número que es negativo o 0 no va a existir. Esta va a ser otra propiedad de los logaritmos que hay que recordar. Logaritmo en base a de x no existe si x es un número menor o igual que 0. Como siempre digo, la base se considera un número positivo distinto de 1. Bien, esta es la definición y las propiedades elementales que en un principio quería daros. Luego aparecerán más propiedades que demostraré, pero estas son las elementales. Con más ejemplos entenderéis mejor la definición del logaritmo. Os voy a proponer alguno más para que penséis que no siempre es tan fácil. Logaritmo en base 2 de un cuarto. Lo que hay que hacer es escribir ese un cuarto como potencia de base 2. Piensa que un cuarto es lo mismo que 2 elevado a menos 2. Así que, ¿a qué número hay que elevar el 2 para que nos dé 2 elevado a menos 2? Evidentemente a menos 2. Estoy aplicando esta propiedad tercera. Un nuevo ejemplo. En todos los logaritmos que he utilizado de ejemplo, siempre los números serán mayores que 1. Voy a tomar ahora, por ejemplo, como base un tercio. Logaritmo en base a un tercio del número 9. ¿A qué número hay que elevar un tercio para que nos dé 9? Esa es la pregunta. ¿A qué número elevamos un tercio para que nos dé 9? Pues si lo pensáis un poco, este número tiene que ser el menos 2. Piensa que un tercio elevado a menos 2 es igual que 3 elevado a 2, propiedad de las potencias, que es 9. Por tanto, aquí es menos 2. Voy a poneros ahora el logaritmo en base al número e, que en un ejercicio anterior os hablé. El número e es muy importante en matemáticas, es 2,7182, surge del límite de una sucesión y os hablé en un ejercicio anterior. Logaritmo en base de un número, por ejemplo del 1. Deciros que estos logaritmos se llaman logaritmos neperianos y se suelen escribir así ln de 1 y no se escribe el número e. A veces también escribimos simplemente una L mayúscula del número 1. ¿A qué número elevo e para que nos dé 1? A 0, claro. E elevado a 0 es 1, es una de las propiedades elementales. Estos logaritmos se llaman logaritmos neperianos, los logaritmos en base e. También se llaman logaritmos naturales. Y veréis que en las calculadoras científicas tienen una tecla para hallar estos logaritmos neperianos. Podríamos hacer más ejemplos, pero para eso están los ejercicios de la colección de problemas que he propuesto, que iremos haciendo poco a poco. Colección de ejercicios que podéis encontrar en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Recuerda que todos los vídeos que hago los subo a YouTube, pero están ordenados en la página aprendermatematicaas.org. Ahí podéis descargar la teoría, los ejemplos, podéis ver los ejercicios antes de ver el vídeo. Os recomiendo que visitéis esta página y no que busquéis los vídeos en YouTube.